¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este muy bonito lugar en Las Condes Design, en el piso 3, el Instapanel Lab by Simtac. Y en este ciclo de conversaciones con arquitectas y con arquitectos, hoy día tenemos a Paula Velasco, destacada arquitecta que nos acompaña. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Te voy a presentar cortito. Paula es arquitecta de la Universidad Católica y es magíster en tecnologías emergentes de la Architectural Association de Londres. Entre sus trabajos como profesional independiente destaca el concepto para la marca Bestias y el diseño de sus distintos locales, así como la restauración y la renovación junto a Alberto Moleto de la Casona de Pirque, propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La asociada Cecilia Puga ha participado en diversos concursos de arquitectura, tales como la construcción del Archivo Regional de Valparaíso en las ruinas del Palacio Subercaseaux, concurso que acaban de adjudicarse, la recuperación y puesta en valor del monumento histórico Palacio Pereira, junto a Alberto Moleto. Aquí hay 2 libros dedicados al Palacio Pereira para que se imaginen la importancia que tiene este proyecto. Quiero partir un poco por tus años de estudiantes, a propósito un poquito de información obtenida de este muy bonito libro Velasco Puga, hecho por Ediciones Aire Q. Alejandro Aravena fue tu profesor en los primeros semestres y por lo que puedo leer en este libro te marcó. Te hacía entender que la arquitectura no solamente es una profesión, es una disciplina y que sin pasión lo vas a pasar mal. ¿Qué recuerdos tienes, Paula, de esa experiencia con Alejandro Aravena, nuestro premio Pritzker, único hasta el momento, de esos años de formación con una Aravena, me imagino, muy joven además, ¿no? Con poca diferencia de años con ustedes? Sí, muy joven. En esa, yo me acuerdo de haber entrado a la universidad y haber pensado que era el ayudante, pero sí, así de joven. Lo tuve en varias instancias. Lo tuve primero en un ramo que él hacía que se llamaba Introducción a la Arquitectura, que un poco revisaba distintos proyectos emblemáticos e icónicos a lo largo como de la historia de la arquitectura. Muchos de ellos habían sido visitados por él, entonces te transmitía como una suerte de pasión. Él era súper dogmático en ese momento, o sea, tú no podías fallar, no podías llegar tarde a clase, tenías que estar como súper cuidadoso con la entrega, súper acucioso, entonces no te permitía farrearte en ningún momento de su clase o de su ramo de alguna manera. Entonces te transmitía una suerte como de rigor y de pasión que tú decías, chuta, o me embarco en este tren o me salgo. Porque realmente lograba que tú entendieras, y que yo estoy absolutamente segura y creo que la arquitectura no es necesariamente una profesión. Es algo que tú lo lleváis de lunes a domingo, ¿te fijáis? Claro. Y estáis todo el rato mirando, estáis observando y tú decís, está resuelto de tal manera, o estáis analizando la ciudad, o estáis viendo cómo resolvió las veredas, qué están construyendo los árboles. O sea, es como un constante trabajo de análisis, de reflexión, que hay que entenderlo así, porque en términos profesionales, si uno pensara que la profesión es solamente como está basada en una remuneración, por digamos, es difícil la arquitectura. Era un buen colador de alguna manera para los no tan decididos, no tan apasionados, quizás pensando en que tal vez no era la carrera para ellos, si no se integraban bien en un ramo como este, Sí, ¿no? era un buen o sea, era un ramo, yo creo que era un ramo clave en la universidad, porque también te hacía entender que tú eras parte de una producción mucho mayor, te fijáis, de un conocimiento muy amplio y al cual tú ibas a formar parte de ese conocimiento, o que podías aportar dentro de ciertas líneas en ese conocimiento eventualmente, te fijáis, pero te hacía entender que estaba esta producción a la cual tú podías acceder en tu acción como arquitecto también. Te pasó con Montserrat Palmer también, ¿no? Que les mostraba de alguna manera como un poco el abanico de la arquitectura. Bueno, la Montse al revés, fue mi profesora al final de la carrera, ¿te fijáis? Y ella fue bien bonito, porque no era una profesora que te rayara el plano, sino que de alguna manera tú traías ciertas soluciones que a veces tú creías que no eran posibles de realizar, o que eran descabelladas, o que no estaban bien resueltas. Entonces ella de alguna manera desplegaba siempre en el taller
un montón de libros que tenía, obviamente todas las últimas ediciones de la Croquis, de la 2G, de la Domus, y te decía, mira, mira aquí García Merón está trabajando así, que es similar a lo que tú estás pensando. Entonces, ¿por qué no estudiáis la planta? ¿Cómo lo resuelve? ¿Por qué no miráis este detalle constructivo y eventualmente tú lo vayas a poder incorporar a tu proyecto? Entonces te hacía también aprender a mirar arquitectura y a entender que ahí también hay, que tú no estás inventando la rueda, sino que ahí hay herramientas que tú puedes tomar para avanzar, ¿te fijas? No, yo me imagino que cuando Montserrat te mostraba todas estas cosas, todavía, yo no sé la época, pero no había el abanico que existe hoy día a través de las plataformas, de las aplicaciones, de internet, que había en ese momento. No, la biblioteca era tu mayor fuente o sea, ¿cómo se dice? De conocimiento, de sabiduría. De consulta de las nuevas revistas, de los nuevos libros. Pero tú no estabas en las redes, no estaba Instagram, no había internet, era súper precario. ¿Te fijas? Entonces, para mí era fascinante y además ella te acompañaba. Hicimos un proyecto que era súper como normal. Alguna vez ella quería que tú abordaras un problema que te podría tocar a años de salidas de la universidad, que era encontrar un terreno y hacer un edificio como de uso mixto. ¿Te fijas? Y ella me acompañaba a buscar los terrenos. Y lo analizábamos juntas. Entonces era una profesora como bien cercana y con mucha visión. Ella tenía mucha visión de quién eran aquellos arquitectos que estaban de alguna manera liderando procesos de renovación en cuanto a los temas que se estaban planteando. Que yo creo que Alejandro tenía esa virtud, que es una generación que empieza a traer nuevos temas y temas muy disciplinares también, pero a la vez muy vinculados al proyecto, a la universidad, al taller. ¿Fernando Pérez Oyarzún te hizo clases también? No me hizo. No. Grande, ¿no? Me podría haber hecho, sí. Pero otro que tenía un ojo increíble para saber quiénes eran los talentos que algún día iban a ser fundamentales en la arquitectura en Chile, en el Chile de hoy, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Teodoro Fernández también entiendo que te marcó de manera muy potente, ya no como profesor, sino que trabajando directamente con él en su oficina, Premio Nacional de Arquitectura. Teo Fernández, ¿cómo fue esa experiencia? Teo es como mi mentor, así creo yo. Así, yo aprendí de Teo todo, en gran parte lo que sé. Así, yo entré a trabajar muy joven con él cuando estaba en taller 5, taller 6. Mi primer trabajo con él era un trabajo de un día a la semana y los veranos completos. Era como recapitular toda su obra, ordenar todos sus proyectos, imprimirlo, armar unas ediciones, unas carpetas. Y fue increíble porque con tiempo y yo miraba y volvía a editar, imprimía. Entonces pude revisar como el espectro como más amplio de los proyectos, ¿te fijas? Y entender como todo el campo que un proyecto abarca y además que Teo tiene una resolución del proyecto muy rica. Y con él, claro, me enseñó la importancia del dibujo, de que realmente uno tiene que dibujarlo todo para poder entenderlo. Teo era fascinante, tú empezabas ahí el proyecto y él estaba haciendo el master plan, pero estaba también metido en el detalle. Entonces, claro, un poco de la mano de él, yo entendía muy rápido todo lo que involucra un proyecto y un poco ¿cómo diría? La fortaleza de estar siempre como vinculando de manera asociativa la estructura, los problemas urbanos, los detalles, la resolución material y cómo todo eso se transforma en la experiencia. Pasemos, Paula, ahora un poco de la etapa de la formación y de chupar todas estas energías y todas estas influencias y todos estos profesores y todos estos estímulos a tu obra ya súper importante y partiendo quizás por la que para mí es la más destacada, que es haber ganado el concurso del Palacio Pereira junto a Cecilia Puga y Alberto Moleto. Aquí, como decía, todos estos libros están dedicados al Palacio Pereira. ¿Qué crees que vas a recordar de este concurso y de este trabajo, no sé, en 50 años más si tienes la suerte de estar viva? Así como cuando pase mucho tiempo, ¿qué crees tú que es lo que va a quedar como de este hito? Una obra que ya, insisto, es parte de la historia de Chile ya, el Palacio Pereira. De nuestra arquitectura y de nuestra restauración, de nuestro vínculo con los monumentos, con todas sus complejidades y con todas sus bondades cuando funciona. A ver, yo creo que para mí uno de los grandes valores del Palacio tiene que ver como que su resultado
se debe a una suerte como de voluntades públicas, privadas, profesionales, para que un proyecto de esta envergadura resulte. O sea, nosotros tuvimos, los proyectos públicos son muy complejos, son procesos muy complejos y nosotros tuvimos una experiencia, me atrevería casi a decir única hoy día, de voluntades de Estado y no de gobierno, de entender que un proyecto de esta envergadura puede sentar bases importantes al tratamiento del patrimonio, al tratamiento de la ciudad, a la idea de cómo entregas espacios públicos de calidad a los ciudadanos y claro, el valor, además del valor del proyecto en sí mismo, creo que el valor del proyecto recae en que hubieron muchas voluntades para que el proyecto fuera lo mejor posible. Y eso fue clave en el trabajo del Palacio Pereira. O sea, tuvimos un equipo multidisciplinar y un apoyo multidisciplinar a nivel de distintas unidades del Servicio Nacional del Patrimonio, del MOP, que permitieron que el proyecto avanzara como debía avanzar y entendieron que el Palacio Pereira era una oportunidad, como un punto de quiebre a cómo habíamos tratado el patrimonio hasta ese momento, hasta antes del terremoto del 2010, ¿te fijas? Y yo creo que yo siempre me voy a quedar con eso, con que nos permitieron, nosotros hicimos una propuesta que no era una propuesta típica o una propuesta atípica a cómo se había enfrentado el tema de la recuperación patrimonial y el Estado y todos aquellos a cargo del proyecto la tomaron y la tomaron como una suerte de responsabilidad propia de ellos también y la llevaron adelante. ¿Cuánto se demoraron con Cecilia y con Alberto en, no sé cuánto tiempo tuvieron, pero porque el proyecto que ustedes proponen tiene un trabajo intelectual bien importante, rescata la figura de William Morris, hay todo un análisis patrimonial, bueno, ahí está el mismo Fernando Pérez trabajando con ustedes, otros especialistas en patrimonio, hay un equipo muy potente. ¿Cuánto se demoran ustedes en hacer y cuajar ese proyecto que termina siendo el ganador del concurso? Sí, a ver, el concurso fue, bueno, este proyecto es un proyecto que está liderado por la Cecilia y es un proyecto que cuando nosotros decidimos concursar, llamamos de inmediato a este equipo que tú nombras multidisciplinar, Fernando Pérez, Alan Chandler, Luis Cercó, Pedro Bartolomé como ingeniero estructural, Cristian Sandoval. Nosotros entendimos que necesitaban, porque no éramos especialistas en patrimonio, entonces entendíamos que necesitábamos un equipo técnico muy importante y teórico que nos pudiera ayudar a mover ese cerco, ¿te fijas? Y fueron 2 meses de trabajo súper intenso, 7 días a la semana, donde desarrollamos el concurso y en esa etapa trabajamos mucho de la mano de Alan, en términos teóricos. Alan nos puso, de alguna manera nos contextualizó en torno al estado del arte, de los temas patrimoniales de ese momento, estábamos en el año 2012, y nos ayudó a entregarle un marco como teórico al proyecto que creo que es como la clave del proyecto. Voy a atreverme a recomendar, ¿sí?, de hecho, este libro que es sobre el concurso del Palacio Pereira, que es súper interesante, porque además uno puede conocer también los otros proyectos, y después se complementa ya con, muchas gracias, el libro sobre ya la obra, digamos, del Palacio Pereira, que es el proyecto ganador. Entonces, la verdad es que estos 2 libros son una muy buena manera de poder profundizar en lo que estamos contando y entender la importancia histórica que tiene el Palacio. De hecho, si uno mirara solo la historia del Palacio desde que es el concurso hasta que se desarrolla, uno cree que estamos en Suiza. Y si uno mira todo lo que hay para atrás, cómo este lugar estuvo a punto de ser una torre manteniendo una fachada, un falso histórico espantoso, cómo muchas veces se trató de hacer algo y nunca se pudo, uno se da cuenta que la historia hacia atrás claramente no es Suiza, ¿no? Entonces es como lo que dices tú, pasaron muchas cosas para que un proyecto como este pudiera llegarse a desarrollar y ser lo que es hoy día. Por lo tanto, no solo un ejemplo por lo construido, sino que por todo su proceso, ¿no? O sea, una de los grandes, nosotros siempre que hemos dicho que una de las grandes valores de este proyecto es la gestión que hace el Estado para comprar el edificio. Y porque, como tú decías, había un proyecto aprobado por el Consejo de Monumentos, que eso no se puede olvidar, que tenía una torre de, no recuerdo la cantidad de pisos, pero serán 20, 30 pisos adentro,
y que claro, solamente mantenía la fachada como una suerte de careta de conservación del patrimonio. Y es el municipio, en la dirección de obra, quien frena ese proceso. Hay varios héroes y heroínas urbanas en, sí. en todo este proceso. Y ahí hay una, claro, hay una triangulación de Emilio de la Cerda, la Magdalena Creus, mientras se detiene en la municipalidad, en la DOM, de gestionar y convencer en ese momento al presidente Sebastián Piñera de que compre este edificio y que ahí hay una responsabilidad de Estado de recuperarlo. Paula, ¿cuánto sirvió toda esa experiencia para poder ganar luego el concurso, varios años después, ahora recién, del Archivo Regional de Valparaíso, que también es en un palacio del que queda menos todavía de lo que quedaba en el Palacio Pereira, el Palacio Subercaseaux en Valparaíso? Yo creo que, claro, por un lado, como equipo, nos entrega como cierta seguridad en cuanto a los temas en que estamos abordando. Por otro lado, tenemos un equipo afiatado, el mismo, casi un porcentaje muy alto del equipo con que hicimos el Palacio Pereira es el equipo que estamos trabajando ahora en el archivo. Claro, aquí Alberto Moleto voló solo y salió tercero. Claro, él tiene su oficina de manera independiente. De los 3 arquitectos del Palacio Pereira, ganaron el primer lugar y el tercer lugar. Eso también es un síntoma muy interesante y positivo. Y también yo creo que la experiencia del Palacio Pereira nos permite ahora en el archivo entender que las soluciones no son eventualmente las evidentes, las que se están haciendo y a partir de este equipo técnico poder como buscar una solución que nosotros creamos que es la que contribuye a entender la recuperación de este caso particular que es muy diferente al Palacio. No desde la vereda de lo que siempre se hace, ¿te fijas? O sea, eventualmente la primera solución en el caso del Palacio Subercaseaux es encamisar en hormigón todo lo que queda de la fachada y dejar la fachada hacia afuera, pero por dentro tú tener un edificio de hormigón armado. A nosotros nos parecía que esta fachada que se mantiene tiene que, por un lado, contribuir a la experiencia urbana en conjunto con este edificio nuevo y también a la experiencia de este nuevo edificio del patrimonio y de un archivo de depósitos que está poniéndose en Valparaíso, que puede ser una clave para la recuperación futura de Valparaíso. Y en ese sentido, que el Palacio Pereira se haya podido desarrollar finalmente, ¿hace más probable que el Archivo Regional de Valparaíso en el Palacio Subercaseaux se desarrolle? Yo creo que, de todas maneras, más que el Palacio Pereira es un proyecto más complejo en términos constructivos, estructurales, que lo que es el Palacio Subercaseaux. Y el Palacio Pereira, parte de los méritos, no solamente nuestros, también de todo el equipo del Estado detrás, es que se hizo una documentación de todos los procesos técnicos y constructivos, entendiendo que este proyecto podía sentar bases para otro. Entonces es un antecedente para nosotros, para el servicio, para el MOP, de procedimientos también. Una última pregunta que tiene que ver con tu vínculo hoy día con Cecilia Puga, tan potente. Parte siendo tu profesora, ¿no?, en un ramo que hacía con Sebastián Irarrázaval, y termina después de mucho tiempo siendo tu socia. ¿Cómo fue esa evolución, así en pocas palabras, no? No sé, fue extraña porque tampoco teníamos tanto vínculo. Fue mi profesora, por supuesto me marcó, era un taller súper interesante que plantea muchos de los temas con los que nosotros trabajamos hoy día, tanto en la universidad con los alumnos como en la oficina, ¿ya? Como una manera de ver la arquitectura. Y creo que ahí, claro, ahí se hizo un vínculo, hubo una afiliación entre nosotras dos y después empezamos a trabajar. La Cecilia me llamó en algún minuto, hicimos un trabajo también de recuperación patrimonial de una casonada de Zapallar y tuvimos sintonía, ¿no? Y nos llevamos bien. Y después cuando yo volví a Inglaterra, me acuerdo que nos tomamos un café. La Cecilia siempre es muy abierta como que le gusta saber qué está haciendo el otro y con quiénes profesores estuviste y qué cosas viste. Entonces tuve una conversación como de que yo le conté mi experiencia de vida en Inglaterra y ahí me dijo, ¿por qué no hacemos algo juntas y nos asociamos con el Palacio Pereira? Y después de un tiempo decidimos asociarnos definitivamente. Ya de manera más formal. Claro, de manera más formal y trabajar definitivamente juntos.
Paula Velasco, me quedo con 300 preguntas, pero esa es la gracia de las conversaciones cuando funcionan, y es que te dan ganas de seguir conversando muchísimo más. Gracias por estar hoy día con nosotros y quizás podamos profundizar después conversando en la radio, en otros formatos, porque hay mucho más que conversar contigo, así que un honor, Paula. Muchas gracias, Rodrigo. Yo voy a destacar tu labor. Yo creo que ahí tú eres alguien que está siempre levantando la bandera y liderando los temas urbanos y arquitectónicos, empujándolos desde otra vereda. Tenemos tan grandes arquitectas y arquitectos en Chile que es lo mínimo que uno puede hacer, ponerlos en contacto un poco más con la gente, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Paula. Muchas gracias.